A la 1 de la madrugada, el papá de la novia de mi hijo golpeó mi puerta y soltó: «Tu hijo dejó a mi hija inconsciente esta noche». Miré por detrás de él y ahí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto de su auto, labio partido, nariz sangrando, mejilla morada, con una bolsa de hielo en un ojo. Volví a mirar al papá, que parecía listo para matar. «No puede ser», balbuceé. «Él la quiere». Ella me contó todo. Me cortó. «La policía viene mañana». Cerró la puerta de un portazo y se fue. Subí corriendo a ver a Ryder. Dormía, pero encendí la luz igual. Se despertó perdido. Ahí vi los rasguños frescos en su cuello y brazo. «¿Qué pasó con Sienna esta noche?», pregunté. Se incorporó de golpe, frotándose los ojos. Nada, peleamos. La dejé en su casa. Eso es todo». «¿Qué tipo de pelea?», insistí. Empezó a tartamudear. Me acusaba de cosas. «No quiero hablar ahora». Su voz sonaba a la defensiva. Noté sus nudillos rojos e hinchados. A las 9 de la mañana llegaron los policías. Un detective tocó con 2 agentes atrás. «Tenemos orden de arresto para Ryder». Bajó en pijama. Vio a los polis y se puso blanco. «Papá, ¿qué pasa?». El detective le leyó sus derechos. «La víctima te identificó. Vecinos oyeron gritos en tu auto como a las 7. Papá, juro que no». Ryder entraba en pánico. Le pusieron esposas. Los vi llevarse a mi hijo al patrullero. Me quedé en la puerta pensando en los rasguños, los moretones en sus manos, la pelea que no explicaba. Lo visité en la cárcel esa tarde. Estaba en un banco de metal, aterrado. «Papá, tienes que creerme». No la golpeé. «Entonces explica por qué ella está destrozada. Explica los rasguños y tus nudillos». Se inclinó. «Peleamos en el auto». Gritaba. Yo gritaba. Me pegó y le agarré la muñeca para pararla. De ahí los rasguños. Juro que la dejé a las 7:30 y me fui. Quería creerle. Pero el papá de Sienna ya presentaba cargos. Contrató abogado. Hablé con el nuestro al día siguiente. Dijo que el testimonio de Sienna era malo. Ella juraba que Ryder la llevó a un lugar solo, la moló a palos casi hasta matarla y la tiró cerca de su casa a las 10. El vecino confirmó gritos a las 7. «¿Y los moretones en sus nudillos?», pregunté. El abogado miró sus notas. «Ryder dice que golpeó el volante después de dejarla, de pura rabia». Todo sonaba a excusa. Volví a ver a Ryder. Estaba desesperado. «Papá, hago un detector de mentiras. Revisa mi celular, mi auto. No fui yo». «Entonces, ¿por qué ella dice eso?». Ryder se quebró. «No sé, tal vez está asustada y confundida. O alguien la amenaza». «Te creo», lo corté. «Pero si me mientes». «Papá, la amo», me interrumpió. «Jamás le pegaría. Me conoces». Su actitud cambió. Ya no defensivo, sino muerto de ganas de probar que era inocente. Como papá, no podía no confiar en él. Decidí investigar solo. Fui al barrio de Siena y toqué puertas. La vecina de 2 casas más allá, una abuela de 80 y pico, tenía cámara Ring. Le pedí el video y me lo dio encantada. Mostraba el auto de Ryder dejando a Sienna a las 7:35. Ella bajaba y se iba caminando lejos de su casa. Ryder arrancaba para el otro lado. Luego, a las 9:45, llegaba otro auto. Sienna salía tambaleante, llena de golpes, cayendo y arrastrándose hasta la puerta. Acerqué la imagen, pero no se veía nada claro. Era otro o Ryder con auto prestado para cubrirse. Llevé el video a la comisaría. El detective lo vio 2 veces y citó a Sienna y su papá a otra entrevista. Me senté detrás del vidrio. Les mostró el video. «Tenemos grabación de ti llegando a las 9:45 en otro vehículo. Estabas herida. ¿Quién te trajo?». Sienna temblaba. No contestaba. De repente se tiró a los brazos de su papá y lloró tanto que no respiraba. Él la abrazó. «Sienna, tranquila, mi niña. Papito te tiene». La dejó 1 minuto, todos callados. Al fin ella se apartó y él le secó las lágrimas. «Sienna, ¿quién te hizo esto?». Miró alrededor y soltó: «Dante». Se me cayó el estómago. Dante era mi otro hijo, de 22. Con problemas de ira serios, acababa de irse a un viaje de trabajo. Llevo 2 meses viéndome con Dante». A espaldas de Ryder lloró Sienna. «Esa noche, después de que Ryder me dejó, fui a encontrarme con él. Peleamos y me pegó, me amenazó. Dijo que si contaba que era él, volvería y me mataría. Echa la culpa a Ryder o será peor». Estaba muerta de miedo. El papá de Sienna palideció. «Dios mío, casi arruino a un chico inocente». El detective me miró. «¿Dónde está Dante?». Saqué el celular temblando. «Se supone que está de viaje, pero no sé exactamente». Mi voz salía floja. El detective puso su mano sobre mi teléfono. «No lo llames aún. Hay que coordinar o se escapa». Me quedé helado. Mi cerebro intentaba procesar. Mi hijo Dante golpeó a Sienna. Mi hijo Dante la amenazó. Mi hijo Dante dejó que su hermano pagara por él. El detective sacó libreta y bolígrafo. «Necesito su número, empresa, datos del auto». Otro policía entró y se paró en la puerta con la radio. Le di el número de Dante. El de la puerta empezó a hablar por radio. «Trabaja en Westbrook Construction, creo. O trabajaba la última vez». Me costaba recordar cosas básicas de mi propio hijo. «Maneja una camioneta
camioneta Ford negra, 2015 tal vez. El detective anotaba mientras yo me sentía el peor padre del mundo. Mi mente retrocedía. Dante rompiendo paredes de puñetazos a los 16. La novia del colegio que dejó de venir de golpe y no quiso decir por qué. Dante echado del primer trabajo y culpando a todos menos a sí mismo. Las señales estaban y yo las ignoré. Pensé que era enojo de adolescente, que se le pasaría. Por el vidrio veía a Siena llorando en brazos de su papá. El detective se levantó. «Quédese». Volvió a la sala y se sentó frente a ella. Su papá la seguía abrazando, pero ya no lloraba tanto. La voz del detective sonó por el parlante. «Siena, sé que es duro. ¿Puedes dar una declaración completa de lo que Dante te hizo?» Ella asintió despacio y se secó la cara. Su voz era un hilo. Me acerqué al vidrio. Después de que Ryder me dejó, caminé hasta donde Dante esperaba. Me subió a su camioneta. Arrancó y le dije que me sentía mal por mentirle a Ryder. Ahí se enojó. Su papá le apretó el hombro. Gritaba que yo era suya, que Ryder no me merecía. Intenté bajar en un semáforo, pero me agarró el brazo. Me llevó a un estacionamiento vacío detrás de una tienda cerrada. Seguía gritando. Luego me pegó. Su voz se quebró. Me pegó tantas veces. Dijo que si contaba que era él, volvería y me mataría. Echa la culpa a Ryder o será peor. Tuve que apartar la vista. Era mi hijo el que ella describía. Una policía pasó hablando de papeles de liberación. Era la jefa de la cárcel, preparando la salida de Ryder. Me levanté partido en dos. Quería quedarme a ayudar a encontrar a Dante, pero necesitaba ver a Ryder ya. El detective volvió. «Sacamos orden contra Dante. Ya rastrean su celular». Me miró con algo como lástima. «Vaya por su hijo y llévelo a casa. Lo llamamos cuando lo tengamos». Asentí y salí. Las manos me temblaban al subir al auto. La cárcel estaba a 10 minutos, pero pareció eterno. Ensayaba qué decirle. Lo siento, no alcanzaba. Lo siento, no borraba la celda. Lo siento, no quitaba el miedo que debió sentir. Llegué, mostré ID. Esperé en una silla plástica. 20 minutos. 30. Al fin un guardia trajo a Ryder por una puerta metálica. Se veía chiquito, ojos vacíos, asustados como nunca. El overol naranja le quedaba grande. Caminamos al auto en silencio. Quise abrazarlo, pero algo en él dijo que no. El viaje a casa fue callado, solo el motor. Ryder miraba por la ventana a la nada. Intenté. «Ryder, lo siento tanto. Debí creerte desde el principio». Se encogió como si lo fuera a golpear, mandíbula apretada. Llegamos. Subió directo a su cuarto. Oí el clic del pestillo. Me quedé afuera escuchando. Al rato lo oí llorar, no fuerte, sino roto. Peor. Puse la mano en la puerta y me sentí destrozado. Mi hijo Dante hizo esto. Mi hijo Dante mandó a su hermano al infierno. Mi hijo Dante golpeó a una chica y la obligó a mentir. Y yo casi no le creí a Ryder cuando juró inocencia. Bajé y me senté en el sofá mirando el celular. Pasaron 2 horas. Llamó el detective. Contesté al primer timbre. Rastrearon el celular de Dante a un motel a 3 estados. Policía local va por él ahora. Se me cayó el estómago. Era real. Mi hijo prófugo que golpeó a la novia de su hermano y la hizo culpar a otro. Llamo cuando lo tengamos. Colgó. Me quedé mareado. 40 minutos después sonó otra vez. Dante detenido. Sin problemas en el arresto. Lo extraditan en 48 horas. Pausa. Al principio dijo que no sabía de qué iba. Cuando nombramos a Siena pidió abogado. Gracias. Colgué. Subí y toqué la puerta de Ryder. ¿Hablamos? Nada. Toqué otra vez. «Ryder, por favor». Silencio. Lo oía respirar del otro lado, pero no contestaba. Bajé y llamé a mi hermana, trabajadora social. Contestó al tercer timbre. «Necesito ayuda. A Ryder lo acusaron falso y estuvo preso. No me habla. No sale del cuarto». Estuvo callada. «Hay una terapeuta, Gracie Shepard, experta en trauma y falsas acusaciones. Te mando su número». «Gracias». Colgué. La casa estaba demasiado quieta. Ryder encerrado. Dante en celda a 3 estados. Yo solo intentando entender cómo todo se vino abajo tan rápido. Esa noche me acosté mirando el techo. No pegaba ojo. Recordaba. Dante con problemas de ira de chico, pero pensé que mejoró. Los agujeros en las paredes a los 16, 3 veces. Lo hice arreglar y creí que era cosa de adolescentes. La novia del colegio que dejó de venir de golpe. Le pregunté y dijo que estaba loca, que lo culpaba de todo. Le creí. Cuando algo salía mal, Dante siempre tenía a quien echarle la culpa. El jefe injusto, amigos traidores, chicas que lo ilusionaban. Seguí justificándolo en vez de ver el patrón. Me levanté a las 6, sin sentido fingir sueño. Hice café y me senté en la cocina sintiéndome mal. A las 8 tocaron. Abrí. El papá de Siena en el porche. Se veía fatal. Ojeras, ropa arrugada como si durmió vestido. Nos quedamos mirando. Al fin habló. «Tengo que disculparme. Casi destruyo a tu hijo. Creí que era Ryder». Sacudí la cabeza. «Lo siento». Dante lastimó a Siena. «Lo siento no haber visto en qué se convertía. 2 papás que fallamos total. Él por no creerle rápido a su hija. Yo por no ver que mi hijo era
peligroso. Se frotó la cara con las dos manos. Sienna está aterrada. Cree que Dante saldrá y terminará lo que empezó. Apenas duerme. No sale de casa. Se me cayó el estómago. Prometo hacer todo para que pague. Decirlo sonaba a traicionar a Dante, pero lo decía en serio. El papá de Sienna asintió y se fue. Entré y llamé a un abogado que recomendó mi hermana, Finn Shepard. Su oficina quedaba en el centro. Esa tarde manejé hasta allá. Finn tendría unos 40 años. Usaba lentes y hablaba con una calma que me bajaba un poco los nervios. Le conté todo de una. La acusación falsa de Ryder, el arresto, el tiempo en la cárcel y que Dante era el verdadero culpable. Le dije que necesitaba limpiar el expediente de Ryder. Él anotaba en una libreta legal. Va a ser complicado, me dijo. Ryder ya tenía cargos formales y pasó días encerrado. Aunque ahora quede como inocente total, el sistema no borra eso de un plumazo. Mis manos se aferraban a los brazos de la silla. ¿Qué hay que hacer? Finn me explicó el rollo. Presentar mociones, lograr que desestimen los cargos de manera oficial, pedir la expulsión. Podía tardar meses. Y me soltó algo que no se me había ocurrido. Dante seguro intentará contactarte desde la cárcel. Tienes que decidir ya mismo qué límites pones. Lo miré fijo. ¿A qué te refieres? Finn se inclinó hacia adelante. Eres su papá, pero hizo algo horrible. Golpeó a una chica. Le echó la culpa a su propio hermano. Tienes que aclarar cómo vas a lidiar con eso antes de que llame. Volví a casa manejando sin saber qué responder. ¿Cómo se es padre de un hijo que lastimó a gente de esa forma? Pero tampoco podía fingir que Dante no existía. Seguía siendo mi chavo. Al día siguiente, Ryder por fin salió de su cuarto. Era por la tarde. Se veía hecho mierda. El pelo revuelto, ojeras que parecían las del papá de su novia. No me miraba a los ojos. Solo arrastraba los pies hacia la cocina. ¿Ya agarraron a Dante? Su voz sonaba plana, vacía. Sí, hace 2 días. Ryder asintió una vez y se sirvió un vaso de agua del lavabo. Lo tomó ahí parado, dándome la espalda. Intenté sacar plática. Encontré a una terapeuta. Se llama Gracie Shepard. Trabaja con gente que pasó por lo mismo que tú. Ryder se dio vuelta rápido. No quiero contarle mis cosas a una desconocida. Fue la primera emoción de verdad que le vi desde que salió. Enojo, la cara roja, la mandíbula apretada. Una parte de mí casi se alivió. Al menos el enojo era mejor que el vacío total que traía. Bueno, no tenemos que hacerlo ya. Se metió de nuevo a su cuarto y cerró con llave. Esa noche sonó mi celular. Número desconocido. Contesté y una voz automática dijo que era una llamada de la cárcel del condado. Luego entró la voz de Dante. Lloraba. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Se me apretó el pecho. Aquí estoy. Dante sollozaba. Fue un accidente, te juro. Sienna me sacó de quicio y perdí el control un rato. No quise lastimarla tanto. Cerré los ojos. Dante, ¿la golpeaste y la amenazaste? Silencio largo. Se oía su respiración. Al fin dijo que sí, pero su tono cambió. Se puso a la defensiva. No sabes toda la historia. Sienna me ponía los cuernos con otros. Me usaba. Solo quería darle una lección de respeto. Se me enfrió todo el cuerpo. No mi sangre. Todo. La justificaba. Ponía excusas. La culpaba a ella. ¿Una lección? Dante, la mandaste al hospital. Siguió hablando. Tenía que aprender. Las chavas creen que pueden hacer lo que quieran y los tipos aguantamos. Le estaba mostrando que las acciones traen consecuencias. Me dio asco. Era mi hijo hablando. Dante, para. Pero no paró. ¿Me vas a ayudar con un abogado? Necesito uno bueno. El defensor público que me tocó es una mierda. Papá, tienes que ayudarme. Respiré hondo. Me aseguraré de que tengas representación legal, pero no te voy a sacar de las consecuencias de lo que hiciste. La voz de Dante cambió otra vez. Se enojó. ¿Entonces eliges a Ryder por encima de mí? Tu niño perfecto que nunca la riega. Yo también soy tu hijo. Mis manos temblaban. No se trata de elegir. Golpeaste a alguien. La amenazaste. Dejaste que tu hermano fuera a la cárcel por eso. Dante gritó al teléfono. Ryder está bien. Solo estuvo unos días ahí. Sienna también está bien. Todos exageran con esto. No aguanté más. Colgué. Temblaba tanto que casi se me cae el celular. Me senté en el sofá tratando de respirar. Ese era mi hijo. Lo crié y no tenía idea de lo malo que había hecho. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, llamó la fiscal. Se presentó y dijo que le iban a cargar a Dante agresión y lesiones, intimidación a testigos y amenazas terroristas. Hablaba profesional y directo. Explicó que con el testimonio de Sienna y el video de la cámara del vecino, tenían un caso sólido contra Dante, pero necesitaban que Ryder declarara sobre los rasguños en su cuello y la acusación falsa que
explicara cómo las acciones de Dante lo llevaron a él, al arresto y a la cárcel. Le dije que hablaría con Ryder. Colgué temblando. Subí y toqué su puerta. Abrió viéndose cansado. Le conté que la fiscal quería que testificara sobre lo que pasó. Se le puso la cara blanca como papel. Retrocedió. Dijo que no podía enfrentar un juzgado después de ser el acusado. La voz le temblaba. No podía sentarse frente a la gente y hablar de estar en la cárcel cuando todos pensaban que él golpeó a Sienna. Se veía a punto de romperse. Las manos le temblaban y miraba al piso. No insistí. Le dije que no teníamos que decidir ya, pero sabía que la fiscal necesitaba su testimonio para mostrar todo el daño que hizo Dante. Sin que Ryder explicara la acusación falsa, el jurado no entendería cómo Dante arruinó la vida de su hermano para tapar su propio delito. Lo dejé solo y llamé a Finn para agendar una cita. 2 días después, estaba en la oficina de Finn revisando papeles. Era un cuarto chico con libros de leyes en las paredes y el escritorio lleno de carpetas. Finn explicó que sellar y expurgar el arresto de Ryder iba a tomar meses de trámites y audiencias. Dijo que aunque se lograra, la experiencia seguiría siendo parte de la realidad de Ryder para siempre. El trauma no se borra porque quiten los cargos. También hablamos de demandar civilmente a Dante en nombre de Ryder por el daño emocional. Finn me advirtió que cobrar cualquier plata sería difícil porque Dante estaría en prisión y sin bienes, pero dijo que a veces el fallo legal importa más que el dinero, es hacer oficial y documentado el daño. Firmé los papeles para que Finn empezara el proceso. Me contó que habían extraditado a Dante y su comparecencia era la semana siguiente. Podía ir si quería, pero Finn me recomendó no hacerlo. Dijo que mi presencia podría usarla el defensor público de Dante para argumentar que tenía apoyo familiar y no era un peligro para la comunidad. No sabía qué hacer. Una parte de mí necesitaba ver a Dante en persona, pero tampoco quería ayudarlo en su caso. Esa noche me despertó un grito. Tardé en darme cuenta de que venía del cuarto de Ryder. Corrí por el pasillo y abrí de golpe. Ryder estaba enredado en las sábanas, sudando y llorando. Tenía los ojos cerrados, pero gritaba que estaba atrapado en una celda. Repetía que no lo había hecho una y otra vez. Me acerqué a la cama y le agarré los hombros. Al fin despertó, pero me miró como si no me conociera. Tardó casi 1 minuto en reconocerme. Luego lloró de verdad. Me senté al borde de la cama mientras lloraba. No quiso hablar del sueño, solo se abrazó las rodillas y se balanceaba. Me quedé hasta que se durmió otra vez. Las pesadillas se volvieron algo de todos los días. Cada pocas noches lo oía gritar. A veces lo despertaba rápido. Otras quedaba atrapado en el sueño minutos que parecían horas. Después de una semana de eso, saqué el tema de la terapia de nuevo. Le hablé de Gracie Shepard y cómo ayudaba a gente con traumas como el suyo. Estaba en la mesa de la cocina comiendo cereal. No levantó la vista del tazón. Le dije, solo una sesión para probar. Estuvo callado un rato largo. Al fin dijo que sí, pero con voz plana. Agendé para el día siguiente. Cuando llegó la hora, Ryder subió al carro sin pelear. El camino a la oficina de Gracie duró 20 minutos. Miró por la ventana todo el tiempo. Lo dejé y le dije que esperaría en el estacionamiento. Estuvo 90 minutos adentro. Al salir, caminó directo al carro y subió. No dijo nada. En casa, se fue derecho a su cuarto y cerró. No supe de él el resto del día, pero esa noche me llegó un mensaje suyo. Solo decía que volvería la próxima semana. Nada más, pero era algo. Al día siguiente por la tarde, el papá de Sienna tocó la puerta. Hablamos en el porche y se veía incómodo. Dijo que Sienna quería pedirle perdón a Ryder en persona por acusarlo falso. Se sentía fatal por lo que pasó y pensaba que hablar podría ayudar a los dos, pero su terapeuta no estaba segura si era buena idea aún. Quería saber qué opinaba yo. Le dije que primero hablaría con Gracie. Más tarde llamé a Gracie y le expliqué. Estuvo callada un momento. Luego dijo que Ryder no estaba listo para esa charla. Seguía procesando la traición y el trauma de ser acusado por alguien que quería. Que Sienna se disculpara en persona podría parecer cierre, pero en realidad lo echaría para atrás. Dijo, tal vez en unos meses, pero no ahora. Llamé de vuelta al papá de Sienna y se lo conté. Entendió. Dijo que Sienna lidiaba con culpa por todo. Me dio lástima por ella también. Era víctima en esto, igual que Ryder. Pero Gracie tenía razón. Ryder necesitaba tiempo. La mañana de la comparecencia de Dante, me puse tranquilo.
coraje. Finn me había dicho que no fuera, pero no pude. Necesitaba ver a Dante cara a cara. Necesitaba mirar a mi hijo e intentar entender cómo llegó a esto. El juzgado estaba en el centro, en un edificio gris grande. Pasé seguridad y encontré la sala correcta. Era más chica de lo que pensé, con bancas de madera y luces fluorescentes. Me senté atrás. Entró más gente. Llegó el papá de Siena con Siena. Se veía más chiquita de alguna forma. Los moretones se le habían ido, pero aún se notaban las sombras en la cara. La fiscal estaba en una mesa revolviendo papeles. Luego sacaron a Dante. Traía un overol naranja con las manos esposadas adelante. 2 guardias lo flanqueaban. Miró alrededor y sus ojos dieron conmigo. Su cara se puso desesperada, suplicante. Articuló sin voz: «Papá, por favor». Tuve que voltear. No aguantaba la culpa de verlo así. Entró la jueza y todos de pie. Empezó la comparecencia. La defensora pública de Dante era una morena joven con el pelo recogido. Se paró y entró una declaración de no culpable por él. Luego pidió fianza. Dijo que Dante no era riesgo de fuga a pesar de haberse ido del estado. Alegó que se fue por trabajo antes de saber que lo buscaban. La fiscal se levantó y mostró evidencia de que Dante huyó justo después del ataque. Presentó la línea del tiempo, la golpiza, la amenaza a Siena y su salida al día siguiente. También el testimonio de Siena sobre la amenaza. Dijo que Dante le había dicho que volvería a terminarlo si hablaba. La jueza oyó a las 2 partes. Luego negó la fianza. Dijo que la evidencia de intimidación a testigos y fuga lo hacía un peligro para la comunidad y riesgo de escape. Al terminar, me paré para irme. La defensora de Dante me alcanzó en el pasillo afuera de la sala. Se presentó y preguntó si era el papá de Dante. Dije que sí. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar como testigo de carácter en el juicio. Dijo que ayudaría al jurado a verlo como persona con apoyo familiar y no solo como criminal. La miré un rato largo. Luego le dije que no podía. Dije que quería a mi hijo, pero no podía pararme en corte a fingir que lo que hizo era algo fuera de lo normal, porque la verdad era que me estaba dando cuenta de que no lo era. Me estaba dando cuenta de que había pasado por alto señales por años. Se vio decepcionada, pero asintió. Dijo que entendía. Salí del juzgado al aire frío de la tarde, el pecho apretado. Acababa de negarme a ayudar a mi propio hijo, pero sabía que había elegido bien. Dante necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que hizo, y yo no podía ponerme en medio solo porque era de mi sangre. Esa noche en casa, no paraba de pensar en todas las señales que ignoré con Dante a lo largo de los años. Subí a su cuarto y abrí la puerta. El espacio se sentía distinto, como si lo viera por primera vez. Empecé a revisar cajones del escritorio, el closet, debajo de la cama. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba entender cómo estuve tan ciego. En el cajón de abajo de la mesita de noche, encontré un diario de cuero. La tapa estaba gastada y las páginas llenas de su letra. Me senté en su cama y lo abrí. La primera entrada era de hace 2 años. Mis manos temblaron mientras leía. Página tras página de rabietas contra mujeres que lo rechazaron. Chicas de la uni que le dijeron que no a citas. Una compañera de trabajo que no le hacía caso. Su ex Sara que lo dejó. Las entradas sobre Sara me revolvieron el estómago. Escribía sobre enseñarle respeto, sobre hacerla entender que le pertenecía, sobre las mujeres tenían que aprender cuál era su sitio. Ahí estaban las peleas que describía con lujo de detalles, donde le apretaba los brazos hasta dejarle moretones. Contaba cómo la seguía después de romper, para ver con quién salía ahora. La última anotación sobre Sara decía que una medianoche se plantó en su puerta y golpeó hasta que el nuevo novio amenazó con llamar a la poli. Me dio náuseas leerlo. No eran solo arranques de mal genio. Era un rollo de control y violencia que arrastraba años. Cerré el cuaderno y me quedé ahí plantado un buen rato. Luego llamé a Finn y le pregunté si podía llevarle algo a su despacho por la mañana. Al día siguiente, fui en coche con el cuaderno metido en una carpeta en el asiento del copiloto. La secretaria me dejó pasar y me senté frente a su escritorio. Se lo deslicé sin abrir la boca. Lo abrió y empezó a leer. Su cara se ponía más seria con cada página. 10 minutos después, me miró. Dijo que podía ser prueba clave de un patrón de conducta, pero usarlo era traicionar la privacidad de Dante. Podía hundir su caso todavía más. Me preguntó si entendía lo que significaba entregárselo al fiscal. Le dije que sí, pero me lo llevé de vuelta a casa porque no podía decidir en el momento. 3 días lo tuve en el coche. Arrancaba hacia la oficina del fiscal. Me quedaba en el parking y luego volvía a casa sin bajar. No paraba de pensar en Dante de crío.
el chaval que me ayudaba a arreglar el coche los fines de semana, el adolescente que me sacaba carcajadas con sus chistes malísimos, pero también pensaba en Ryder pudriéndose en esa celda por algo que no hizo, en la cara morada de Sienna, en Sarah y en todas las demás que Dante había dañado. Al cuarto día, entré en la oficina del fiscal y le di el cuaderno. La fiscal era una mujer de unos 40 llamada Jennifer. Lo abrió y empezó a leer ahí mismo mientras yo esperaba. Su expresión se endurecía. 20 minutos después, lo cerró y me miró. Dijo que era prueba demoledora de premeditación y violencia creciente. Añadieron cargos por acecho basados en lo de seguir a Sarah. Empezó a apuntar para citar a Sarah como testigo. Me sentí fatal sabiendo que acababa de entregar material que mandaría a mi hijo a la trena más tiempo, pero sabía que era lo correcto. Jennifer me dio las gracias por presentarme. Dijo que muchos padres no habrían hecho lo que yo. Esa tarde, al llegar a casa, Ryder estaba en el sofá. Levantó la vista cuando entré. Finn le había llamado y le contó lo del cuaderno, que yo se lo había dado al fiscal. Empecé a explicarle, pero se levantó y vino hacia mí. Por primera vez desde que salió de la cárcel, me abrazó. Me apretó fuerte y no soltaba. Gracias. Gracias por creerle. Gracias por elegir lo justo en vez de proteger a Dante. Me puse a llorar ahí mismo en el salón. Le pedí perdón. Perdón por no creerle de entrada cuando dijo que era inocente. Perdón porque hizo falta un vídeo para convencerme. Perdón por cada noche que pasó en esa celda. Ryder se apartó y me miró. Dijo que entendía por qué dudé al principio. La prueba pintaba mal y no me culpaba, pero entregar el cuaderno demostraba que ahora estaba de su lado. Nos quedamos un rato abrazados. Por primera vez en semanas, la casa parecía que algún día volvería a estar bien. 2 días después, llamó la cárcel. Dante quería hablar conmigo. Acepté aunque una parte de mí no quería oír su voz. En cuanto conectó, empezó a gritar. Me llamó traidor. Dijo que le había arruinado la vida al darle su cuaderno privado al fiscal, que no tenía derecho a hurgar en sus cosas. Le dejé desahogarse un minuto y luego le corté. Le dije que él mismo se había jodido la vida cuando le pegó a Sienna, cuando la amenazó para que culpara a Ryder, cuando dejó que su hermano inocente se comiera el marrón. El cuaderno solo enseñaba quién era de verdad. Se quedó callado un segundo. Luego soltó que nunca lo entendí, que siempre tomaba partido por los demás, que era un padre pésimo. Le dije que lo quería, pero no podía apoyarlo para que se librara de las consecuencias. Colgó. Me quedé con el teléfono muerto en la mano, sintiendo que había perdido a un hijo, aunque sabía que él se había perdido mucho antes de que yo encontrara ese cuaderno. Una semana después, me llamó un tal Seth Carson. Decía que había trabajado con Dante en Westbrook Construction. Vio las noticias del arresto y quería hablar. Quedamos en una cafetería cerca de casa. Seth era un treintañero con nervios a flor de piel. Contó que a Dante lo echaron hace 6 meses. Pregunté por qué. Se puso incómodo. Dijo que amenazó a una compañera que lo rechazó. Se llamaba Amanda. Le pidió salir varias veces y ella siempre no. Un día la acorraló en el parking después del curro y le dijo que se arrepentiría. Amanda lo denunció a Recursos Humanos y al día siguiente lo pusieron de patitas en la calle. Seth estaba dispuesto a declarar sobre lo que pasó, sobre el historial de agresiones de Dante con mujeres en el trabajo. Le di las gracias y pasé su contacto a Jennifer. Al día siguiente, Seth volvió a llamar. Su mujer Mara también quería hablar conmigo. Había visto algo. Quedamos los 3 en la misma cafetería. Mara era menudita, pelo oscuro. Trabajaba en contabilidad en Westbrook. Contó que vio a Dante agarrar del brazo a Amanda en una discusión en la sala de descanso. Lo hizo tan fuerte que al día siguiente, Amanda llevaba moratones visibles. Mara quiso denunciarlo, pero Amanda le suplicó que no, porque tenía miedo de empeorar las cosas. Ahora, con Dante detenido por agresión, Mara quería salir a la luz. Dijo que declararía. Ahí estaba yo, oyendo a 2 desconocidos hablar de la violencia de mi hijo, de un patrón del que no tenía ni idea. Me sentí destrozado por haber estado tan ciego. Llamé a Jennifer y le pasé los datos de Mara también. Pocos días después, Jennifer me llamó. Con el cuaderno y los testimonios de los compañeros, tenían un caso blindado. El abogado de oficio de Dante había contactado para un acuerdo. La oferta: declararse culpable a cambio de 8 años en vez de jugársela a 15 en juicio. El abogado quería que yo animara a Dante a aceptarlo. Le dije que lo pensaría. Esa noche, el abogado de Dante me llamó directamente. Dante se hacía el duro con el acuerdo. No quería admitir culpa. Pensaba que oírlo de mí podía cambiarle la idea. 8 años era buen trato con la montaña de pruebas. Acepté ir a verlo. A la mañana siguiente, fui a la cárcel. Trajeron a Dante a la sala de visitas y se sentó frente a mí. Estaba distinto, ni llorando como la última vez ni cabreado,
solo frío y ausente. Le hablé del acuerdo. 8 años si se declaraba culpable. Me miró sin expresión. Dijo que no. Pregunté por qué. Porque declararse culpable era admitir que era mala persona y él no se veía así. Sienna se merecía lo que le pasó por liarse con Ryder. Necesitaba aprender respeto. Sentí que me apretaba el pecho. Este no era mi hijo, era un desconocido. Me incliné y lo miré a los ojos. Le dije que Sienna no le pertenecía, que ninguna mujer pertenece a nadie, que pegarle y amenazarla no enseñaba nada salvo miedo. Dante se rió, un sonido amargo que me puso la piel de gallina. Dijo que yo era como todos, tomando partido por ellas, que nunca lo entendí, que nunca intenté ver su versión, que tías como Sienna jugaban y luego se hacían las inocentes cuando los tíos se cabreaban. Me levanté, le dije que se acabó. Si no veía lo que había hecho mal, no había más que hablar. Se encogió de hombros como si le diera igual. Al irme, caí en la cuenta. Mi hijo no sentía ni una pizca de arrepentimiento. De verdad se creía la víctima. Eso dolió más que todo lo anterior. El guardia me llevó de vuelta por las puertas de seguridad y crucé el parking como en trance. Subí al coche y me quedé al volante sin arrancar. Me temblaban tanto las manos que no atinaba con la llave. Lo intenté 3 veces y al final desistí, mirando el volante. De golpe me cayó encima. Mi hijo era un monstruo, no el adolescente cabreado que recordaba, sino un tipo peligroso que dañaba mujeres y no sentía nada. Empecé a llorar y no paré. Sollozos feos que me sacudían entero. Lloré 1 hora seguida en ese parking. La gente pasaba y seguro pensaban que estaba loco, pero me daba igual. Estaba de luto. Lloraba al hijo que creía haber criado, el que montaba fuertes en el salón y coleccionaba cromos de béisbol. Ese crío nunca existió, o existió y se convirtió en otra cosa. Fuera como fuera, se había ido, y en su lugar quedaba este extraño frío que se reía de haberle pegado a Sienna. Cuando paré, tenía los ojos tan hinchados que apenas veía. Conduje a casa a 15 km/h, por debajo del límite porque la vista borrosa. Al llegar, Ryder estaba en el sofá viendo la tele, no encerrado en su cuarto con pestillo como antes, solo ahí con un bol de cereales, desayunando a las 2 de la tarde. Algo tan normal, pero enorme. Me senté a su lado y no se apartó. Vimos un programa de cocina sin hablar. Al rato se levantó y se hizo un sándwich. Entró en la cocina y usó la sartén para un queso a la plancha. Lo miré desde la puerta conteniendo lágrimas. Esos detalles tontos parecían victorias gigantes. Las semanas siguientes, Ryder mejoraba poco a poco. Comía 3 veces al día en vez de picotear. Salía de su cuarto por las noches a ver tele. A veces hasta cenaba conmigo. Gracie me llamó una tarde para hablar de sus avances. Dijo que iba mejor de lo esperado, pero que no era lineal. Habría días buenos y malos, semanas buenas y de repente una pésima. El trauma de una acusación falsa y la cárcel no se va así como así. Podía tener problemas de confianza años, ansiedad con la policía, ruidos fuertes o cualquier acusación. Algunos clientes nunca se recuperan del todo, solo aprenden a vivir con ello. Me asustó, pero agradecí su sinceridad. Pocos días después, llamó la fiscal, Jennifer Westbrook, que llevaba el caso contra Dante. Iban a juicio porque rechazó el acuerdo. Tenían un caso sólido con el testimonio de Sienna, el vídeo, el cuaderno y las declaraciones de Seth y Mara, pero querían que Ryder declarara también. Necesitaban que describiera los arañazos que le hizo Sienna en la discusión, que hablara de la acusación falsa y el arresto. Mostraría al jurado todo el alcance. Cómo Dante no solo le pegó, sino que incriminó a propósito a su hermano. Le dije que hablaría con Ryder. Esa noche, en la cena, lo saqué con cuidado. El tenedor de Ryder se quedó a medio camino. Se puso blanco y respiraba rápido y superficial. Dejó el tenedor y se agarró al borde de la mesa. Reconocí un ataque de pánico. Me acerqué y le dije que respirara despacio, por la nariz, por la boca. Lo hizo unos minutos hasta calmarse. Luego preguntó con voz pequeña si tenía que declarar. Le dije que no, nadie lo obligaba, pero ayudaría a condenar a Dante. Miró el plato un rato largo. Al final dijo que lo haría. Si sobrevivió 3 días en la cárcel por nada, podía sobrevivir a decir la verdad en el estrado. Quería que Dante pagara. Quería que todos supieran qué pasó de verdad. La semana siguiente, Finn y Gracie prepararon a Ryder. Hicieron ensayos en el despacho de Finn, con preguntas como en juicio. Ryder lo pasaba fatal. Empezaba a responder y se bloqueaba o aguantaba unas preguntas y necesitaba parar. Gracie estaba con él y le enseñaba técnicas de respiración cuando se agobiaba. Finn era paciente y le repetía que lo hacía genial. Practicaron contar la discusión con Sienna, los arañazos, enterarse de la acusación, el arresto, la celda. Cada vez que lo decía en voz alta, parecía revivirlo. Le temblaban
temblaban las manos y se le quebraba la voz, pero seguía. Le dijo a Finn que declarar era como recuperar control. Dante se lo quitó todo 3 días. Hacerlo sentir indefenso y asustado. Subir al estrado y decir la verdad era contraatacar. 2 semanas antes del juicio, llamó la abogada de Dante. Dante quería cambiar la declaración. Aceptaba culpable a cambio de 10 años en vez de jugársela a 15. Explicó que ver toda la lista de testigos y todas las pruebas le hicieron ver que iba a perder. Solo el diario ya era demoledor. Sumale el testimonio de Sienna, el video, Seth, Mara y Ryder, y no había forma de que un jurado lo declarara inocente. 10 años era mejor que 15. Dijo que el fiscal lo estaba considerando. Tenían que consultarlo primero con Sienna y su papá, pero si todos estaban de acuerdo no habría juicio. Me preguntó si apoyaba el acuerdo. Le dije que lo pensaría y colgué. Después me quedé ahí sentado, sintiéndome partido en 2. Una parte aliviada. Sin juicio, Ryder no tendría que declarar. No tendría que sentarse en una sala y revivir su peor pesadilla delante de extraños. Pero la otra parte estaba destrozada. Mi hijo iba a la cárcel por 1 década. Saldría con 32. Me perdería 10 años de su vida. Él se perdería 10 años de todo. Llamé a Finn y le conté la oferta. Finn dijo que probablemente era lo correcto. Los juicios son impredecibles y así había certeza. Dante iría a prisión seguro y Ryder no tendría que testificar. Me recordó que Dante tomó sus propias decisiones. Eligió golpear a Sienna, amenazarla, culpar a Ryder. Ahora pagaba las consecuencias que se ganó. Palabras duras pero ciertas. 3 días después nos juntamos todos en el tribunal para la audiencia del acuerdo. Yo, Finn, Sienna y su papá, el fiscal, y Dante con su defensor público. Ryder se quedó en casa porque Gracie dijo que no estaba listo para ver a Dante en persona. La jueza llamó el caso y preguntó a Dante cómo se declaraba. Dante se levantó con su overol naranja y dijo culpable. La jueza preguntó si alguien lo obligó y dijo que no. Luego vino la alocución. Ahí el acusado tiene que contar sus crímenes en voz alta. La jueza le pidió que explicara qué hizo. Dante miró la mesa y empezó a hablar con voz plana. Dijo que esa noche recogió a Sienna después de que su hermano la dejara. Discutieron en el auto por ella viendo a otros tipos. Perdió los estribos y la golpeó varias veces en la cara. Le dio un puñetazo en el ojo. Le partió el labio. Cuando ella intentó bajar, la agarró y la golpeó de nuevo. Luego la amenazó. Le dijo que si hablaba, volvería y la lastimaría peor. Le dijo que culpara a su hermano Ryder. Sabía que Ryder había peleado con Sienna antes y tenía rasguños de cuando ella lo golpeó. Así que le dijo a Sienna que dijera que Ryder la golpeó. Después la dejó cerca de su casa y se largó de la ciudad al día siguiente porque sabía que la policía lo buscaría. Escucharlo en su propia voz lo hizo real sin dudas. No era especulación ni testimonios ajenos. Era Dante admitiendo que golpeó a una chica que decía querer, que incriminó a su propio hermano. Lo vi decir todo sin mostrar ni una pizca de emoción. La jueza aceptó el acuerdo y fijó la sentencia para 3 semanas después. Dijo que escucharía las declaraciones de impacto a las víctimas entonces. Luego lo mandó de vuelta a la cárcel hasta la sentencia. El alguacil se lo llevó y ni me miró una vez. Cuando terminó, salí al pasillo. El papá de Sienna estaba junto a las ventanas, con cara de agotado. Nos miramos a lo lejos. Los dos parecíamos acabados, nuestras familias destrozadas por la violencia de Dante, su hija traumatizada, mi hijo inocente traumatizado, y mi otro hijo a prisión por 10 años. No dijimos nada, solo nos dimos un cabeceo con esa comprensión triste y nos fuimos en direcciones opuestas. Una semana después de la audiencia, la terapeuta de Sienna le dio permiso para escribirle una carta a Ryder. El papá de Sienna llamó a preguntar si estaba bien y dije que hablaría con Ryder. Ryder dijo que sí quería leerla. La carta llegó 2 días después. Ryder la llevó a su cuarto y cerró la puerta. No lo vi en 3 horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero parecía más tranquilo. Dijo que la carta ayudó un poco. Saber que Sienna fue obligada y tenía miedo, que no quería acusarlo, pero estaba aterrada de Dante para decir la verdad. No borraba lo que pasó. No deshacía el terror de la detención o el trauma de la cárcel, pero lo ayudaba a entender que ella también era víctima, que no intentaba herirlo, solo sobrevivir. Esa misma noche le pregunté a Ryder si quería escribir una declaración de impacto para la sentencia de Dante. Podía contarle a la jueza cómo lo afectó la falsa acusación. Dije que no tenía que decidir ya. Pasó los siguientes 4 días pensándolo. Lo veía en el sofá mirando al vacío, luchando con la idea. Al 5.º día dijo que sí, quería escribir una.
una. Se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y empezó. Le tomó 3 horas. Cuando terminó, tenía 4 páginas. Escribió sobre el terror de ser arrestado por algo que no hizo, sobre los policías poniéndole esposas mientras su papá miraba, sobre estar en esa celda 3 días sin saber si alguien le creería, sobre las pesadillas donde queda atrapado tras rejas, sobre los ataques de pánico con sirenas, sobre no confiar más en la gente, porque su propio hermano lo traicionó del peor modo. Escribió que Dante no solo lastimó a Sienna, intentó destruir toda la vida de Ryder para tapar lo suyo, que nunca lo perdonaría por eso, nunca. El papá de Sienna me llamó 2 días después diciendo que Sienna también escribió una declaración. Su voz sonaba cansada al teléfono. Contó que iba a terapia intensiva 3 veces por semana y aún tenía pesadillas todas las noches. La terapeuta dijo que quizás nunca se recuperara del todo de lo que Dante le hizo. No solo los golpes, sino el miedo que le metió, la amenaza de volver y terminarlo si hablaba. Dijo que su hija se asusta si una puerta se abre rápido, que no puede estar sola en una habitación con un hombre, ni siquiera con él a veces. Escuché y me dio náuseas saber que mi hijo causó eso a una chica de 17. Después de colgar, me senté en la mesa mirando un papel en blanco. Tenía que escribir mi propia declaración para la audiencia. Como papá de Dante, tenía derecho a hablar. Pero, ¿qué carajo podía decir? Tomé el bolígrafo y empecé. Me tomó 4 horas para 2 páginas. Escribí sobre amar a Dante desde que nació, cambiar pañales, enseñarle a andar en bici, estar orgulloso cuando se graduó del colegio. Pero también que el amor no excusa lo que hizo, que Sienna merecía justicia, y Ryder también, y Dante debía rendir cuentas. Escribí que apoyaba al fiscal y creía que mi hijo debía enfrentar consecuencias reales. Lo más duro fue el último párrafo, admitiendo que siempre lo amaría pese a todo, pero que no pensaba que la sentencia fuera injusta. Lo leí 3 veces y lloré cada una. Esta declaración se sentía como rendirme con Dante, pero sabía que era lo correcto. El teléfono sonó a las 9 de la noche antes de la sentencia. Era el número de la cárcel. Contesté y oí la voz de Dante. Preguntó si iría al tribunal mañana. Dije que sí, porque seguía siendo mi hijo. Hubo silencio unos segundos. Luego preguntó si hablaría a su favor. Dije que no, que escribí apoyando la responsabilidad. Su voz se enfrió. Dijo que entendía que yo era como todos, eligiendo a Ryder. Le dije que no era eso, que lo quería, pero no podía apoyarlo evadiendo consecuencias por golpear a Sienna e incriminar a su hermano. Dante soltó una risa amarga y enojada. Dijo que me arrepentiría de abandonarlo. Colgó antes de que respondiera. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de perder a mi hijo, aunque estuviera vivo. La audiencia de sentencia empezó a las 10. Me senté atrás en la sala, Sienna y su papá adelante a la izquierda, Ryder con Finn a la derecha. El alguacil sacó a Dante en overol naranja, esposado adelante. Estaba más flaco que la última vez, pelo más largo y desordenado. Entró la jueza y todos nos paramos. Era una mujer de unos 50 con pelo gris recogido. Nos dijo que nos sentáramos y abrió el expediente. El fiscal se levantó y dijo que tenían 3 declaraciones de impacto. Primero la de Sienna, la leyó en voz alta. Sienna describió cómo Dante la recogió después de que Ryder la dejara, cómo fueron a un estacionamiento y discutieron, cómo la agarró del cuello y le pegó en la cara una y otra vez, cómo suplicó que parara y él siguió. Escribió sobre el miedo cuando amenazó con matarlas y decía que era él, sobre decirle que culpara a Ryder, o volvería y lo empeoraría. Sobre la pesadilla donde queda atrapada en el auto sin escapar. Miré a Dante mientras leían. Miraba fijo adelante, sin nada, cero emoción. Luego la de Ryder. El fiscal leyó sobre el terror de ser arrestado por nada. Sobre 3 días en cárcel pensando que su vida acababa, sobre ataques de pánico con sirenas, sobre la traición de su hermano destruyendo su vida para tapar la suya, sobre nunca perdonarlo por usarlo de chivo expiatorio. Miré a Dante de nuevo, en blanco, como si oyeran el pronóstico del tiempo. Por último, la mía sobre amar a Dante pero apoyando la justicia. La mandíbula de Dante se tensó con mis palabras, pero no me miró. La jueza se quitó los anteojos y lo miró directo. Dijo que revisó su expediente y vio un patrón de violencia contra mujeres de años. Mencionó a la compañera de trabajo amenazada, la ex, que de repente desapareció. Dijo que su falta de remordimiento era preocupante, que no mostró emoción al oír cómo arruinó vidas, que usar a su hermano como chivo era cruel y manipulador, le preocupaba mucho. Luego lo sentenció a 10 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional tras 7. Agregó clases obligatorias de control de ira y terapia. Dijo que necesitaba ayuda seria y esperaba que usara el tiempo para mejorarse. Dante solo asintió
asintió una vez. El alguacil vino a llevárselo. Me paré e intenté acercarme. Quería decir algo, que lo quería, que se cuidara, algo. Pero Dante giró la cabeza al verme. Se negó a mirarme. El alguacil lo sacó por la puerta lateral y se fue. Esa fue la última vez que lo vi antes de transferirlo a la prisión estatal lejos. Las semanas después fueron raras. Puse toda mi energía en ayudar a Ryder a sanar. Finn trabajó en borrar el arresto de Ryder por completo. Presentó papeles en 3 cortes. Dijo que tomaría meses, pero al final el récord quedaría limpio, como si nunca pasó. Gracie siguió viendo a Ryder 2 veces por semana. Me dijo en privado que avanzaba lento, que un trauma así toma años, pero veía señales de que empezaba a coping mejor, a confiar un poco. Ryder vino una tarde y dijo que pensaba en la universidad. No estaba listo para este otoño. Demasiada gente, presión. Quería un año sabático, quizás clases online, trabajar medio tiempo cuando se sintiera. Le dije que apoyaba lo que necesitara, sin prisa. Podía tomarse todo el tiempo para sanar. Su alivio era obvio, como si temiera que lo empujara. El papá de Sienna y yo empezamos a tomar café cada pocas semanas. Suena loco, pero formamos esta amistad improbable. Éramos los únicos que entendíamos de verdad lo que pasó, lo que sufrieron nuestras familias. Nos sentábamos en la cafetería hablando de los chicos, cómo estaban, lo duro de verlos pelear. Me contó que Sienna tenía días buenos y malos, que sanar no es lineal. Yo le dije lo mismo de Ryder. Casi no hablábamos de Dante. Ese tema dolía demasiado. Pero tener a alguien que entendía me hacía sentir menos solo en esta pesadilla. 3 meses después de la sentencia de Dante, Ryder me dijo que tuvo su primera semana completa sin pesadillas. Estaba preparando desayuno cuando lo soltó. Casual, como hablando del clima, pero vi en sus ojos lo grande que era. Dijo que la terapia ayudaba de verdad, que Gracie le enseñó trucos para los pánicos. También empezó un grupo de apoyo para falsamente acusados. Conocer a otros que pasaron lo mismo lo hacía sentir menos solo, menos el único. Lo abracé y le dije que estaba orgulloso de cuánto trabajaba para sanar. Me abrazó de vuelta y por primera vez en meses no sentí que se rompería. Empecé a escribirle a Dante en la prisión estatal 1 mes después de su traslado, cartas cortas en papel rayado, diciéndole que lo quería, pero que debía asumir responsabilidad y trabajar en sí mismo. A través de los programas que ofrecían, mandaba una carta cada mes sin falta. Él no respondió en 4 meses, yo en 1960, pero yo seguí enviándolas porque seguía siendo mi hijo. Cuando llegó su primera carta, la abrí en la mesa de la cocina con las manos temblando. La letra era desordenada y furiosa. Escribió 3 páginas echándole la culpa a todos menos a sí mismo. A Sienna por engañarlo, a Ryder por ser el favorito, a mí por no entenderlo. Las palabras eran defensivas y amargas, y doblé la carta sintiéndome mal del estómago. Mientras tanto, Finn avanzaba con el expediente de arresto de Ryder. Presentó mociones en 3 tribunales distintos, pagó tasas y entregó papeles durante semanas. 2 meses después de la condena de Dante, Finn llamó con buenas noticias. El registro quedó sellado y eliminado por completo. Las verificaciones de antecedentes no lo mostrarían. Legalmente, Ryder podía decir que nunca lo habían arrestado. Finn lo llamó una victoria pequeña, pero clave para sus chances de trabajo y solicitudes universitarias en el futuro. Se lo conté a Ryder esa misma tarde y vi cómo el alivio le inundaba la cara. Dijo que parecía que borraban una parte de la pesadilla, aunque sabía que nunca la olvidaría. Por esa época, Ryder empezó clases en línea en el colegio comunitario, solo 2 al principio, introducción a psicología y gobierno americano. Se sentaba en la mesa de la cocina con su laptop, haciendo tareas y leyendo libros. Un día me comentó que andaba investigando programas de reforma en justicia penal, cosas sobre acusaciones falsas y encarcelamientos injustos. Decía que leer experiencias de otros lo hacía sentir menos solo. Se lo mencioné a Gracie en una de nuestras charlas y ella dijo que era súper sano, que Ryder estaba convirtiendo su trauma en algo útil en vez de dejar que lo destruyera. 6 meses después de todo, Gracie sugirió que Ryder se viera con Sienna cara a cara, con sus terapeutas presentes. Ryder dudó al inicio, pero al final aceptó. El encuentro fue en la oficina de Gracie un martes por la tarde. Lo llevé en auto y esperé en el estacionamiento. Estuvo adentro más de 1 hora. Al salir tenía los ojos rojos de llorar, pero parecía más liviano. Subió al carro y me dijo que le dio cierre escuchar la historia completa de Sienna de su boca, ver que ella también se esforzaba por sanar, entender que los dos fueron víctimas de Dante, pero de formas distintas. Hablaron de esa noche y de los 2 meses que ella vio a Dante a escondidas. Ella le contó las amenazas,
el miedo que tenía, lo arrepentida que estaba por lo que Ryder sufrió por su temor. Ryder dijo que le explicó que entendía por qué lo hizo y que la perdonaba. Los dos lloraron un montón, según él. Gracie me contó después que salió lo mejor posible, que no volverían a ser amigos, pero llegaron a un punto de comprensión y perdón mutuo. Ambos reconocieron ser víctimas de la violencia y manipulación de Dante de maneras diferentes. Eso parecía importarles a los dos. 8 meses tras la condena de Dante, me armé de valor para visitarlo en la cárcel. El viaje al norte duró 3 horas. Pasé por seguridad. Me revisaron y dejé el celular en un casillero. Me guiaron a una sala con mesas y sillas de plástico atornilladas al piso. Dante salió con ropa de prisión, luciendo distinto, más duro, cara más delgada, ojos fríos. Nos sentamos frente a frente y la charla fue tensa y rara. Le pregunté cómo estaba y se encogió de hombros. Dijo que la cárcel era lo que uno imagina. Le pregunté por las clases de control de ira que ordenó el juez y dijo que sí, que iba. Admitió que tenía mucho por trabajar. Su voz sonaba plana, no defensiva como en la carta, pero tampoco sincera, solo cumpliendo. Antes de irme, me sorprendió con algo. Dijo que leía libros de la biblioteca carcelaria sobre abuso y control, que empezaba a ver que lo de Siena no era amor, sino poder, necesidad de dominarla. Era la primera vez que mostraba algo de insight real en sus actos. No me fiaba del todo porque parecía ensayado, pero era un inicio, una grieta en su muro. Volví manejando y pensando en eso por horas. En casa, Ryder avanzaba por su lado. Consiguió un curro de medio tiempo en una librería del pueblo, solo 15 horas semanales acomodando libros y en la caja. Después de la primera semana, llegó contando de un compañero llamado Archer, de su edad. Empezaron a platicar en los breaks sobre libros y pelis. Archer no sabía nada de lo que le pasó a Ryder. Lo trataba normal, sin lástima ni torpeza. Ryder decía que eso lo hacía sentir como una persona común otra vez, no como víctima. Empezó a ir al cine con Archer los fines de semana, poco a poco armando una vida social fuera de terapia y familia. Un año después de la condena de Dante, miré a la familia y vi que habíamos encontrado un nuevo ritmo, complicado e imperfecto, pero algo. Ryder iba bien en sus clases en línea, había terminado 4 y hablaba de postularse a la Universidad Estatal para el otoño siguiente. Quería estudiar justicia penal con énfasis en reforma. El trauma lo cambió, pero lo convertía en propósito. Me sentía orgulloso de cuánto había luchado por sanar. Seguía mis visitas mensuales a Dante. El viaje se volvió rutina. Nuestra relación nunca sería como antes, pero yo era su padre y no podía dejarlo del todo. Avanzaba despacio en terapia, según el consejero con quien hablé. Hasta escribió cartas de disculpa a Ryder y Siena. El consejero lo ayudó a redactarlas en semanas. Ryder me mostró la suya. 2 páginas asumiendo responsabilidad y remordimiento. Ryder dijo que las palabras valían algo, pero no borraban el daño. La guardó en un cajón. Sabía que Siena recibió la suya por su papá. Si la leyó o no, no era asunto mío. Las disculpas eran un paso, pero chiquito en un camino larguísimo. El papá de Siena me contó en un café que ella mejoraba. Volvió a la escuela y veía a una terapeuta especializada en recuperación de agresiones. Iba día a día, pero con avances reales. Meses después, mencionó que salía con alguien nuevo, un chico de sus clases que la trataba con respeto y paciencia. Todavía tenía días duros con los recuerdos, pero armaba una vida más allá de lo que Dante le hizo. Decía que verla sanar le daba esperanza tras todo. Una noche, como 18 meses después de que empezó el lío, Ryder entró al salón mientras yo veía tele. Se sentó a mi lado y estuvo callado un rato antes de hablar. Me dijo que agradecía que la verdad saliera, aunque el proceso fue un infierno. Vivir con una acusación falsa lo habría destrozado más que el tiempo en la cárcel. Lo escuché explicar cómo la terapia lo ayudó a ver que nada fue culpa suya. Estuvimos ahí un rato, solo juntos. Me di cuenta de que todos avanzábamos a nuestra manera. Llevábamos cicatrices, pero no nos definían por completo. Ryder iba hacia la uni y un futuro en justicia penal. Siena sanaba y encontraba felicidad con alguien que la valoraba. Dante cumplía su sentencia y tal vez empezaba a entender lo que hizo. Yo aprendía que ser padre a veces significa aceptar verdades dolorosas de tus hijos mientras los quieres, pese a las consecuencias de sus decisiones. Nada era fácil ni perfecto, pero sobrevivíamos y eso contaba.